y voy a compartir pantalla. Lo último que vimos la clase pasada fue la parte de sensibilidad. Se me había pasado que ese documento no se los había compartido. De una clase a otra solo les había compartido un documento y pues la semana pasada lo que hice fue compartirles ese documento que estaba pendiente eh, de todo este análisis de sensibilidad. Y en esta sesión, bueno, pues vamos a analizar lo que viene siendo la de fuentes controladas y fuentes controladas polinomiales. Entonces, bueno, ya vimos para qué era la sensibilidad, ya vimos para qué se utiliza, cuáles son el tipo de sentencia que vamos a tener, los resultados que nos arroja en nuestro documento de salida. Entonces, toca ver fuentes controladas. ¿Qué es una fuente controlada? Bueno, esto lo hemos trabajado en circuitos eléctricos y normalmente pues son fuentes las cuales dependen de un voltaje o de una corriente que están dentro de nuestro circuito. Hay de 4 tipos, tenemos fuentes de voltaje controladas por voltaje, fuentes de corriente controladas por corriente, y luego tenemos fuentes de corriente controladas por voltaje y fuentes de voltaje controladas por corriente. Entonces, bueno, es fácil de entender lo que es de estas dos, las que vienen siendo de voltaje controlada por voltaje y corriente controlada por corriente. Las que son un poquito más difícil de entender, pues son estas que son fuentes de corriente controladas por voltaje y fuentes de voltaje controladas por corriente. Por aquí vemos los símbolos de algunas de ellas, en los cuales, bueno, pues por un lado tenemos el voltaje, que es el voltaje controlador. Necesitamos un voltaje que entre a esta fuente y tenemos un voltaje de salida de la misma. Normalmente podemos denotar por aquí un símbolo alfa, que es una proporcionalidad, por decirlo de alguna manera, una ganancia que tiene esta fuente. Y normalmente, bueno, pues es una ganancia o es un factor de multiplicación que se aplica hacia el voltaje controlador. Lo mismo pasa con corriente y lo mismo pasa con las otras fuentes. Solo que ya al trabajar estas, la de corriente controlada por voltaje, voltaje controlada por corriente, bueno, a este factor ya no se le llama un factor de ganancia, ya se le llama diferente, dependiendo de lo que se tenga. Entonces, bueno, ¿cómo es que se van a trabajar estas fuentes polinomiales? Pues se van a trabajar de la siguiente manera. Lo estamos viendo por aquí, cómo se escribe esa eh, fuente controlada. Van a estar denotadas por una letra cada una. Por ahí en su documento había un error y creo, si no me equivoco, se compartió el documento con esta, en lugar de una E, es un símbolo de euro, creo, algo así me comentaron. Fue ahí error de transcripción, al pasarlo de mis notas al blog de notas, cambió por ahí el símbolo y debe de ser una E mayúscula. Entonces vamos a denotar la fuente de voltaje controlada por voltaje con una E mayúscula, fuente de corriente controlada por corriente con una F, fuente de corriente controlada por voltaje con una G y fuente de voltaje controlada por corriente por una H. Entonces, cuando nosotros veamos alguna de estas letras en algún circuito, pues ya sabemos de qué estamos hablando. Y vamos a tener dos pares de nodos, los cuales los primeros dos nodos son los nodos de salida y los siguientes dos nodos son los nodos del voltaje controlador, cuando estamos hablando de pues esta fuente de voltaje controlada por voltaje. Y por último tenemos un espacio para poner pues ese factor de ganancia del que estábamos hablando hace un momento. Entonces esta es la manera en la que vamos a escribir nuestras fuentes. Por ejemplo, aquí vemos una fuente, cómo está escrita una fuente, la cual pues se llama E2, fuente de voltaje controlada por voltaje E2, la cual tiene sus nodos de salida entre los nodos 5 y 7 y está siendo controlado por cualquier voltaje que se encuentre entre los nodos 3 y 4. Esos son la fuente que va a estar, el voltaje que va a estar controlando mi fuente. Y por último, pues va a tener una ganancia o un factor de proporcionalidad de 10. Entonces, cualquier voltaje que haya entre los nodos 3 y 4 va a ser multiplicado por 10 y eso es lo que deberíamos de estar viendo a la salida.
Ok, entonces, por aquí dice que lo que vamos a tener pues es prácticamente una diferencia entre los nodos 5 y 7. Se va a restar el voltaje del voltaje del nodo 5 menos el voltaje del nodo 7 y eso se va a multiplicar, no, perdón, ya, esto de aquí es, en el nodo 5, entre los nodos 5 y 7 vamos a tener cualquier voltaje resta que hay entre los nodos menos, que hay entre los nodos 3 y 4 y esto multiplicado por 10. Eso es lo que estamos describiendo pues con esa declaración. Entonces esa va a ser la expresión para la fuente dependiente declarada anteriormente. De la misma manera se puede declarar una fuente controlada de voltaje, excepto que el factor de multiplicación convierte de voltaje a corriente, generando la dimensión, pues, amper sobre voltaje. Era lo que les comentaba, cuando estamos trabajando con estas fuentes, que son fuentes de corriente controlada por voltaje, por ejemplo, pues ya tenemos una dimensión distinta, que ya es amper sobre voltaje, por lo que a ese factor no se le llama factor de proporcionalidad o factor de ganancia, sino que se le va a llamar transconductancia. Cuando lo que tenemos que poner dentro de nuestra declaración, aquí es fácil, cuando estamos hablando de voltajes, solo ponemos los nodos entre los cuales está ese voltaje, pero cuando hablamos de corriente, pues es un poco diferente. Tenemos que decirle, la sintaxis de nuestra declaración va a ser un poco diferente. Tenemos que decirle a SPICE cuál es la corriente que atraviesa el dispositivo. Y eso se hace mediante fuentes de voltaje. Entonces, aquí en lugar de poner dos nodos, tenemos que poner cuál es la fuente de voltaje que me está generando esa corriente. En este caso, estamos describiendo pues una fuente de corriente controlada por voltaje. No, esta es una fuente de corriente controlada por corriente. Y estamos viendo que esa fuente pues va a estar entre los nodos de salida 3 y 5 y va a estar siendo controlada por la corriente de esta fuente V2. Recuerden que cuando hacemos la simulación y obtenemos el punto de polarización, siempre vemos que las únicas corrientes que nos entrega pues son las corrientes de las fuentes. Entonces por eso pues debemos de estar haciendo referencia a las corrientes por medio de fuentes independientes como lo estamos viendo aquí. Entonces, esta fuente lo que está haciendo es declarando pues una fuente de corriente controlada por corriente que está entre los nodos 3 y 5 y la corriente que está controlando el comportamiento de esta fuente, bueno, pues es la corriente que pasa por la fuente independiente V2 y esa corriente está siendo multiplicada por 5. Entonces, siempre que hablemos de una corriente controladora, la debemos de poner referenciada hacia una fuente independiente de voltaje. Dice por aquí que si el dispositivo fuera una fuente H, o sea, una fuente de voltaje controlada por corriente, no, fuente de corriente controlada por voltaje, va a haber una transformación de corriente a voltaje, como lo estábamos viendo anteriormente, acá, en esta fuente de acá, cuando tenemos este tipo de fuentes, bueno, pues teníamos que se generaba una dimensión amper sobre voltaje y a esta ganancia le vamos a llamar transconductancia. Bueno, en este caso, lo que se nos va a estar generando, pues es una unidad voltaje sobre amper y ya sabemos que esto de aquí es prácticamente resistencia. Dice que para SPICE, una resistencia es simplemente una fuente de corriente controlada por voltaje, con las mismas terminales de entrada y las mismas de salida. Entonces, es prácticamente lo mismo escribir esto de aquí, que es la sintaxis general de una resistencia, en la cual estamos declarando una resistencia 5 entre los nodos 3 y 2 de un valor de 120 ohms. Nosotros podemos escribir usando fuentes controladas, una resistencia igual si la declaramos de la siguiente manera, como una resistencia G5 o una fuente controlada G5 entre los nodos de salida 3 y 2, pero tiene los nodos de entrada 3 y 2, los mismos nodos, y tiene un valor de proporcionalidad de 120. Ya sabemos que esto de aquí, pues es prácticamente una ganancia que hace referencia a la resistencia. Y si nosotros hacemos estas declaraciones, normalmente
pues tendríamos el mismo resultado. Dice por aquí que como ejercicio, en algún circuito de los que ya hemos simulado anteriormente, bueno, pues reemplacemos un par de resistencias por unas fuentes controladas. Usemos print y plot para verificar que la operación de estos circuitos no ha cambiado. Entonces vamos a tratar de hacer esta simulación. Voy a compartirles el programa Spice Adem para que podamos ver cómo se hace la simulación. Voy a abrir alguno de los circuitos que ya tengo por aquí. Déjenme ver cuáles son los que hice para esto. Ok, si no me equivoco, era este. Ajá, ok, ya tengo aquí yo un circuito, el cual es prácticamente los circuitos que habíamos estado trabajando para circuitos previos, en los cuales, bueno, pues era prácticamente un puente de resistencias, ¿no? A este puente de resistencias, pues podemos hacerle el análisis anterior. Permítanme un poquito. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces con este circuito? Tenemos que reemplazar una de esas resistencias por una fuente controlada. Entonces aquí podemos tomar cualquiera, la que nosotros queramos. Por ejemplo, ese R2 lo cambiamos por un G2 y le hacemos el mismo análisis. Por ejemplo, lo ponemos entre los nodos 1 y 3. Tiene que ser los nodos 1 y 3, perdón, de entrada, perdón, de salida, y luego los nodos 1 y 3 de entrada, y le ponemos el mismo valor que tenga. Voy a comentar esta resistencia de arriba para que quede guardada. Entonces, bueno, primero voy a correr el circuito para tener una... Voy a comentar todos estos análisis, todavía ahorita no nos interesan. Así sería el circuito normal, lo corremos y vemos qué es lo que nos está arrojando. Vemos nada más prácticamente pues los voltajes en cada nodo y después de esto de los voltajes pues vemos nada más la corriente en la única fuente que tenemos, que es por aquí de menos 7 amperes. Entonces ya tenemos aquí una referencia, ya tenemos una referencia de voltaje, una referencia de corriente. Para poder ver un poco más claro cuál es la corriente que vamos a tener a través de nuestra resistencia, bueno, pues podemos hacer este análisis de C que yo tengo aquí. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, pues es prácticamente un barrido desde 0 hasta 10 con incrementos de 1 volt. Voy a tener entonces 11 análisis distintos. ¿Y qué es lo que yo quiero obtener? Bueno, pues vamos a obtener el voltaje de la única fuente que tenemos, que es la fuente V1, y la corriente a través de esta resistencia. Si nosotros hacemos esto y también lo graficamos, bueno, pues vamos a ver cuáles son los niveles de corriente que va a estar pasando, los diferentes niveles de corriente que va a estar pasando a través de esa resistencia. Vamos a comprobar esto. Ok, aquí ya lo vemos cómo sí me está listando pues niveles distintos de corriente, niveles distintos de voltaje. De hecho, este voltaje que tengo aquí no es necesario ponerlo porque ya sabemos que automáticamente la sentencia print me va a poner en una de las columnas la fuente que tenga mi circuito. Entonces checamos nuevamente, ok, aquí está, vemos cómo está pues listando aquí la corriente de la resistencia 2. Voy a tomar de captura a esta tabla que generamos para poder hacer una comparación más adelante al cambiar esta fuente controlada. Ahora sí, pongo mi fuente controlada, voy a comentar mi resistencia que teníamos previamente para de esta manera, pues ahora sí obtener el resultado de corriente a través de esta resistencia. Entonces voy a simular
le damos que simule, le decimos que sí. Aquí me puse un error porque no cambié los análisis, hay que cambiar estos análisis, que me pongo aquí en lugar de R2, G2. Le damos correr, me dice que sí, ya me corrió ahora sí bien, abrimos el archivo de salida y ahora vamos a comprobar que la corriente, los niveles de corriente que estoy generando sean los mismos. Yo creo que si son, voy a detener esto de aquí, voy a compartir toda la pantalla para poderles poner esta captura que me generó aquí. Entonces ya tengo la captura por un lado de la resistencia 2, los niveles de corriente de la resistencia 2, y vemos de este lado los niveles de corriente de mi fuente controlada que me está generando una resistencia. Es una fuente de corriente controlada por voltaje, ¿no? Y vemos que son los mismos niveles de corriente. Los mismos niveles de corriente que tenemos a la salida de esta fuente controladora, bueno, pues es los mismos niveles de corriente que teníamos en la resistencia. Con esto podemos comprobar, pues, que podemos reemplazar una resistencia por medio de una fuente controlada. Yo no me había fijado, yo no me había dado cuenta que si nosotros cambiamos dos resistencias al mismo tiempo, hay problemas. Esto me lo hizo ver una compañera el día de ayer. Si nosotros cambiamos dos resistencias al mismo tiempo, por ejemplo, que yo pongo aquí una G4, 3 y 0, 3 y 0, con un valor de 2, voy a comentar esto primero. Ahí deberíamos de tener pues dos niveles de corriente diferentes, ¿no? Vamos a obtener los niveles de corriente para G2, pero también para R2, pero también para R4. Vamos a hacer este ejercicio. Vamos a ver qué es lo que me está dando nada más con las resistencias. Bueno, ya tengo aquí listadas las dos corrientes. Vemos que la corriente en R2 sigue siendo la misma, pero la corriente en R4 pues es un poco diferente, ¿no? Estamos viendo que sí hay cambios. O sea, luego en el segundo renglón, vemos que la resistencia R2 tiene 40 milis. 400 milis, perdón, y luego acá vemos que tiene 300 milis. Por lo tanto, bueno, pues estamos teniendo aquí cosas diferentes, ¿no? Vamos a tratar de cambiar ahora estas resistencias por fuentes controladoras y se supone que deberíamos de estar obteniendo los mismos valores, ¿no? De corriente. Vamos a ver qué pasa aquí. Cuando yo hago esto, tengo que quitar esta resistencia y cambiarla por la fuente controlada. Esto también y esto también. Vamos a ver la gráfica, cómo es que me la estaba dando aquí, para tratar de hacer una comparación ahorita. Entonces vamos a simular esto, así como está. Ahí debería de estarme corriendo bien. Y vemos que hay problemas. Si nos fijamos, está dándome los mismos niveles de corriente para ambas resistencias. Entonces parece ser que si nosotros hacemos esto con varios elementos al mismo tiempo en el mismo circuito, bueno, pues aquí como que Spice ya no sabe qué hacer y toma estas fuentes de corriente como si fueran una sola resistencia y me hace por aquí cosas raras. Entonces funciona si nosotros reemplazamos una fuente por una resistencia, pero parece ser que si ya reemplazamos dos resistencias diferentes, ya hay problemillas. Entonces comprobamos pues con una sola resistencia que esto sí funciona. Si yo solo pongo una de estas resistencias así, bueno, pues sí va a funcionar y podemos ver que este comportamiento, como nos lo indica la literatura, pues sí se mantiene, ¿no? Sí podemos simular una fuente controlada de este tipo en lugar de una resistencia. El de correr, sí.
Bueno, así sí funciona. Vemos por aquí que está listada la fuente controlada y de este lado la resistencia, y vemos que sí hay niveles de corriente diferente para cada uno de ellos. Pues bueno, pues ahí es una cosa ahí media curiosa que hay con este tipo de simulación. Regresamos al documento de PowerPoint. Profe, ahí tenía yo una duda yo. Hacia adelante, adelante. Sí, el factor de proporcionalidad de esa fuente indica que, por ejemplo, si hay un volt presente en la resistencia y yo le puse un 2, la corriente va a ser el doble. Sí, mira, de hecho lo podemos comprobar aquí. Entonces, por ejemplo, si quiero reemplazar una resistencia por eso, no debería ser el inverso de la resistencia. O sea, si yo, por ejemplo, tengo una resistencia de 2 ohms y pasa un volt por esa resistencia, la corriente debería ser 0,5, ¿no? Entonces el factor debería ser el inverso del valor de la resistencia. ¿No? No, ahorita lo vamos a comprobar, vamos a pasar, ahorita va a quedar más claro. Ahorita en este análisis no se puede ver porque no estamos haciendo un análisis en el que se vea claro cuál es el factor de proporcionalidad. Vamos a pasar al siguiente ejercicio. Mira, me voy a regresar acá. Ahorita si al hacer la siguiente simulación no queda claro, lo volvemos a abordar, me vuelves a comentar. ¿Vale? Mira, me voy a pasar a este documento. Aquí ya hicimos esta simulación que se nos estaba pidiendo. Y bueno, pues por aquí ya habíamos visto lo de cómo graficar. Y teníamos este otro ejemplo. Les puse que simuláramos este ejemplo en el cual, bueno, pues aquí vemos una fuente controlada interesante, ¿no? Me dice que es una fuente controlada la cual está saliendo por estos dos nodos. Todavía no sé qué nodos, estos nodos yo les voy a poner el valor que yo quiera, pero el voltaje controlador de esta fuente, pues es este voltaje que vemos aquí como Vx. Entonces, el voltaje que pasa a través de esta resistencia es el voltaje que me va a estar controlando esta fuente, y ese voltaje pues va a ser multiplicado por 4 veces y va a ser lo que vamos a estar viendo a la salida de esta fuente. Entonces, esto de aquí, vemos algunas fuentes independientes. Esta fuente de aquí, que es de 2 volts, vemos esta fuente independiente de corriente de 0.1 ampere, y vemos una fuente de voltaje independiente aquí de 4 volts. La única fuente dependiente pues viene siendo esta. Entonces nosotros podemos ponerle el valor a los nodos que nosotros queramos. Yo por nomenclatura, yo por facilidad, voy a optar por ponerle aquí los siguientes números. Yo voy a nombrar a este como mi nodo 1, a este como nodo 2, a este de aquí como nodo 3 y a este de aquí como nodo 4. Si yo sigo estas nomenclaturas, bueno, pues voy a tener mi fuente, que es una fuente de voltaje controlada por voltaje, esta de aquí. Es una fuente E. Yo la voy a llamar E1. Bueno, pues va a estar entre los nodos 2 y 3, que son los nodos de salida. Va a estar siendo controlado por cualquier voltaje que hay entre el nodo 1 y 2. Y aquí hay que tener cuidado, porque ya habíamos dicho normalmente, o en la declaración que veíamos acá arriba, que esos nodos tienen polaridad. Déjenme regreso a este diapositivo de acá. Esto de aquí, son nodos con polaridad. Siempre va el nodo positivo y luego el nodo negativo. Luego el nodo positivo y luego el nodo negativo. Si nosotros no respetamos esta nomenclatura que vemos aquí, bueno, pues no vamos a obtener lo que se supone que deberíamos estar obteniendo en la simulación. Por eso hay que fijarnos cuál es la polaridad que nos están dando en este voltaje de aquí. La polaridad está en el nodo 1, el positivo, y el nodo 2, el negativo. Entonces, respetamos eso de ahí. Y ya teniendo eso respetado, bueno, pues solo me falta poner la ganancia de esta fuente, que es este 4, ¿no? Si yo pongo esto en mi declaración, ya en mi simulación, bueno, pues ya estoy trabajando esta fuente controladora. ¿Qué otras fuentes, esta fuente controlada, qué otras fuentes veo? Bueno, pues veo esta fuente de aquí, que la puedo llamar V1, que es de 2 volts. Veo esta fuente de acá, que la puedo llamar V2, que es de 4 volts. Veo esta fuente de corriente, que es una I1. Y luego veo resistencias. Yo puedo llamarle a esta resistencia, para tener una referencia, como resistencia Vx. Puedo llamarle a esta resistencia como resistencia 1, resistencia 2 y resistencia 3. Entonces, si yo tomo estas nomenclaturas de aquí,
voy a tener algo como lo que sigue. Me voy a pasar al simulador. Recuerden más o menos cuáles son las nomenclaturas que yo tomé para mi circuito. Me paso para acá y abrimos el documento de esta simulación. Ahora yo les digo que me abra, ya lo tengo preparado por aquí, es actividad 2. Ajá. Ok, y aquí estamos viendo esto de aquí, ¿no? Lo siguiente. Ya tenemos, pues prácticamente lo que yo estaba listando ahorita. Tengo listada la fuente V1, tengo listada la resistencia RVX, tengo listada la resistencia R2, la fuente controladora, tal como lo mencioné, 3212, con una proporcionalidad de 4, R3, R4, voltaje 2 y corriente 1. Cabe mencionar algo interesante aquí con esta corriente. ¿Se fijan que están al revés los nodos? Bueno, ¿por qué? Déjenme regreso hacia el circuito. Normalmente, también esta fuente de aquí, hay que fijarnos que el más está aquí abajo y el menos está aquí arriba, entonces el menos lo tengo en el nodo 1, el más lo tengo en el nodo 0. En esta fuente tengo el menos en el nodo 3, el más en el nodo 4, y para la fuente de corriente yo puse que el más era aquí y el menos el 4. ¿Por qué? Porque esa es la nomenclatura que normalmente se toma siempre. Una corriente se va a tomar, la nomenclatura de una corriente se va a tomar siempre como positivo por donde entra la corriente y como negativo por donde sale la corriente. Entonces, si yo tengo este flujo en esta malla de corriente, por eso yo tomé como este nodo de aquí abajo como el positivo y este nodo de aquí arriba como el negativo. Entonces, lo que yo estoy viendo es que el 0 va a ser mi nodo positivo y el 4 pues va a ser mi nodo negativo. Me regreso ahora sí a la simulación. Les comento, eso es muy importante, la polaridad que tengan nuestros nodos, la polaridad como la estemos escribiendo aquí, es importante. Entonces, esto es lo que les comentaba, también la fuente V1 está al revés. Bueno, tenemos una fuente negativa en la cual, pues, su nodo positivo está en el nodo 0 y su nodo negativo está en el nodo 1. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, pues ahí en la simulación solo nos estaban pidiendo que obtuviéramos los voltajes de este circuito, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues prácticamente correr nada más el circuito, que me calcule el punto de polarización y sabemos que automáticamente me va a dar voltajes en cada uno de los nodos y corrientes de las fuentes de voltaje que tengamos. Entonces es lo que estamos viendo aquí. Lo que tengo aquí un menos 2 volts, menos 108 volts, 316 volts, 320 volts. Vamos quedándonos con estos valores, sobre todo con 108, 316 y 320. Me voy a regresar a la presentación de PowerPoint porque aquí ya tengo lo que se supone que deberíamos, perdón, les voy a poner el mismo documento, lo que se supone que deberíamos de estar obteniendo de voltajes. Lo que deberíamos de estar obteniendo de voltajes, pues es esto de aquí, ¿no? Veo que en cada uno de los nodos me indica cuál es el voltaje que debo de obtener. En el primer nodo, bueno, en este nodo 2, que yo tengo como 2, aquí los llamaron diferente, llamaron a este nodo 4, este de aquí lo llamaron 1, este 2 y este 3. Bueno, pues en el nodo 2 que yo tengo, vemos un menos 108 volts, en el nodo 3 vemos un 316 y en el nodo 4 vemos un 320. Es prácticamente lo que estoy obteniendo en mi simulación. Pero aquí lo que parece interesante, lo que vemos interesante es que no estamos viendo claramente el funcionamiento de esta fuente controlada. O sea, yo no sé cuál es el voltaje que tengo, yo no sé cuál es el voltaje que tengo aquí. Dijimos que era VX. No lo veo claramente cuál es el voltaje que entra a través de esta fuente y pues tampoco veo cuál es el voltaje que hay entre estos dos puntos como para poder decir, ah, sí, pues estoy viendo este voltaje multiplicado por 4 acá directamente, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos saber eso? Me voy a regresar a la simulación para hacer un ejercicio por aquí interesante. Ya tenemos nosotros conocimiento de algunos análisis que podemos hacer. Entonces, bueno, pues vemos aquí el punto de polarización, no me dice mucho, ¿no? No veo yo directamente cuáles son las ganancias que me están generando en mi circuito. Pero tengo herramientas suficientes para poder sacar esto por mi cuenta.
conocemos que tenemos un análisis que es barrido de voltaje. Voy a hacer un barrido de voltaje a esta fuente, pero lo interesante es que mi barrido de voltaje no va a ser un barrido de voltaje, va a ser prácticamente un solo análisis. Si yo pongo esto de aquí, ¿qué creen que es lo que va a pasar? Bueno, pues estoy diciendo que me haga un barrido de voltaje, todavía no le digo a qué fuente, tengo que ponerle aquí que a la fuente 1, que me haga un barrido de voltaje a la fuente 1, que el análisis inicie en 2 volts, que termine en 2 volts y que tenga un incremento de 2 volts. Entonces, esto de aquí prácticamente me va a dar un solo análisis, me va a dar un solo renglón. Cualquier cosa que yo le diga que me grafique solo va a tener un resultado. Normalmente cuando hacemos un barrido es para ver diferentes niveles de voltaje en las fuentes para que pues me arroje diferentes niveles de corriente o diferentes niveles de voltaje en una tablita. Entonces si yo hago esto de aquí, esa tablita solo va a tener un valor. ¿Pero para qué me va a servir? Bueno, pues me va a servir para poder elegir qué voltajes y qué corrientes quiero ver. Ahorita lo que estábamos viendo con este documento de salida, pues es que automáticamente me pone lo que él quiere, ¿no? Spice me dice, bueno, pues estos son mis análisis, tengo tales voltajes en tales nodos, tengo tales corrientes en tales fuentes, pero yo no sé específicamente cuál es el voltaje que hay en mi voltaje controlador. A mí me interesa saber cuál es el voltaje que hay en la resistencia VX. Si yo hago esto, ya voy a saber exactamente cuál es ese voltaje. ¿Y qué otra cosa me interesa saber? Bueno, pues cuál es el voltaje que hay en mi fuente controlada. De esta manera, si yo hago esta simulación, bueno, aquí me falta ponerle a la declaración print, que es sobre el análisis DC. Si yo hago esta declaración de aquí, este análisis de aquí, bueno, pues ahora sí vamos a ver específicamente los voltajes que yo quiero ver. Vamos a darle correr, no me arrojó errores, abrimos el archivo de salida, ¿y qué es lo que estoy teniendo? Bueno, pues ya estoy teniendo un listado específico. Vemos por aquí el valor de la fuente, si se fijan no tengo más valores, más incrementos, solo tengo el valor específico que yo le di en el análisis, y luego vemos por aquí, ahora sí, el voltaje que a mí me interesaba conocer, que es el voltaje controlador, el voltaje que pasa a través de la resistencia, esta que yo nombré RVX, y por acá vemos el voltaje que hay a la salida de la fuente controlada. Y ahora sí podemos ver qué es lo que pasa con esta ganancia de aquí, qué es lo que pasa con este 4 de aquí. Bueno, pues yo estoy diciendo que cualquier voltaje que entra entre 1 y 2, cualquier voltaje que entra entre 1 y 2, que es esto de aquí, lo estamos viendo aquí, que es esta resistencia, el voltaje que pasa por esta resistencia, me lo multiplique por 4 y salga por 3 y 2, por los nodos 3 y 2. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos de estar viendo? Pues este 1.06 por 10 a la más 2, o sea, un 106 volts multiplicado por 4. Si nosotros multiplicamos ese 106 volts, ¿qué nos va a dar? Pues ese 424 que vemos acá, ¿no? Entonces ya estamos viendo ahora sí bien clara cuál es la ganancia que tiene mi fuente. Ya estoy viendo que sí es un factor de multiplicación, ¿no? Vamos a tratar de hacer aquí una prueba. Si yo cambio esto por 6, ¿qué es lo que vamos a estar esperando? Bueno, pues vamos a esperar que ese voltaje que tengo a la salida de la fuente se multiplique por 6. ¿Se cumple? Pues sí se cumple, ¿no? Vemos que este voltaje de aquí es ahora de 21 volts. 21 volts por 6, pues ya tenemos esto de aquí. Vamos a comprobar rápidamente. Saco calculadora. 21.2 por 6 es exactamente 127.2, que es lo que estamos obteniendo aquí. El punto está pues recorrido 2 posiciones, 127.2. Entonces ahora sí estamos viendo claramente cuáles son estas ganancias. Y lo podemos hacer, este análisis similar para cualquier otro circuito. Esto es independiente. Entonces lo interesante es la manera de cómo estamos engañando a Spice para que por medio de un análisis que no sirve para eso, pues lo estamos utilizando para nuestra conveniencia, ¿no? Yo estoy diciéndole, Spice, yo sé que tú haces un análisis, yo sé que tú me puedes entregar los voltajes y corrientes que yo quiera saber por medio de este análisis,
pero yo no quiero saber, yo no quiero tener un listado enorme, yo no quiero tener un listado de varios valores. Yo quiero saber cuál es tu valor puntual, cuál es tu valor, cuál es el valor puntual para este valor de corriente, cuáles son esos niveles de corriente y voltaje que me das puntualmente para este valor de voltaje. Entonces, eso lo vamos a hacer así. Y ya con la declaración print, que es una declaración que ya hemos usado bastante, pues podemos saber cuáles son las cosas que quiero que me entregue directamente Spice. Entonces, bueno, con esta fuente, pues era muy claro que este factor de multiplicación, bueno, pues lo íbamos a estar viendo como voltaje aquí a la salida, multiplicado. Les puse otro ejercicio. Vamos a regresar a la presentación de PowerPoint. Bueno, pues esto es lo que estábamos esperando y sí lo vimos, ¿no? Pero pues con este análisis no es muy claro ver qué es lo que está pasando con esa fuente. Les puse otro ejercicio, que es este de aquí, en el cual aquí ya estamos viendo dos fuentes controladas. Por un lado, vemos esta fuente controlada. Déjenme uso de nuevo el lapicito. Vemos esta fuente de aquí, que es una fuente controlada de voltaje, una fuente de voltaje controlada por voltaje, y luego vemos esta de acá, que es una fuente de voltaje controlada por corriente, o sea, es una fuente H, y pues podemos ver los nodos. Yo puedo nombrar como quiera estos nodos, por ejemplo, puedo nombrar a este 1, a este 2, a este 3, a este de aquí 4, a este 5 y a este 6. Y si yo uso esa nomenclatura, bueno, pues voy a declarar estas fuentes. Esta de aquí ya sabemos que es de voltaje controlada por voltaje, o sea, es una E1. Esta de aquí es una de voltaje controlada por corriente, o sea, una H1. Y pasa algo interesante porque la corriente, fíjense aquí, la corriente controladora de esta fuente, pues es precisamente esta fuente que pasa por aquí. Como estamos hablando de que es una corriente de malla, bueno, pues va a ser la corriente que pasa por aquí. Es prácticamente la corriente que pasa por esta resistencia. Pero vamos a ver algo interesante ahorita. Sabemos que este H1 tiene que estar declarado como, pues, los nodos de salida. Vemos que su nodo positivo está en el 0, su nodo negativo está en el 5. Esos son los nodos por los que sale esta fuente. Pero necesitamos tener una fuente de voltaje de referencia para esta corriente. Si se fijan, necesitamos este Vx. Si nosotros ponemos el voltaje que hay aquí, no sabemos si ese es el voltaje que nos va a dar el nivel correcto, o si utilizamos este voltaje de aquí, tampoco sabemos si es el nivel correcto. Entonces, vamos a hacer un truco nuevamente con Spice. Ya tenemos herramientas para hacer esto de aquí. Para poder obtener esta fuente de voltaje que me esté referenciando esta corriente, bueno, pues sabemos que podemos poner nosotros declarada en esta parte de aquí una fuente independiente de voltaje declarada en 0 volts. Yo puedo declarar esta fuente de aquí, que es una fuente VIX, en nivel 0, para que no me modifique el valor de voltaje, el valor de los niveles que tenga este circuito, pero sí me dé una lectura de corriente en mi documento de análisis de polarización. Ahorita lo vamos a ver un poquito más claro esto de aquí. Y por otro lado, de este lado tenemos que el voltaje controlador para la fuente de voltaje controlada por voltaje, bueno, pues es el voltaje que tenemos aquí a la salida. Normalmente, siempre en un circuito denotamos la salida como V0, o a veces se le llama VOUT, o VS, que es de salida, voltaje de salida, etcétera, etcétera. Hay diferentes maneras de ponerle nomenclatura a este voltaje de salida. Entonces vemos que este voltaje V0 se está utilizando para esta fuente controlada de acá. Ok, entonces, ¿qué es lo que me están pidiendo? Bueno, pues que determine los voltajes de nodo y corriente controlada de la fuente dependiente. Que grafiquemos el voltaje y la corriente de salida. Me voy a regresar a mi simulador. Voy a abrir ahora el documento para esta actividad 3.
Y vemos aquí, pues, prácticamente lo que les estaba comentando. A esto de aquí no hay que hacerle caso ahorita todavía. Lo que tenemos normalmente, o lo que tenemos ahí, bueno, pues es este circuito, el cual pues, solo tenemos los elementos tal cual como nos los estaba poniendo el circuito, ¿no? Vemos la fuente 1, la resistencia 1, la fuente controlada 1, la fuente controlada de voltaje 1, y luego vemos aquí esta fuente, que es la fuente que les comenté yo en el circuito, que la voy a utilizar para que me dé la lectura de corriente. Es una fuente de voltaje declarada en 0. Esta fuente no me va a estar modificando nada en mi circuito. Vamos a ver lo siguiente. Esta la voy a comentar ahorita. Vemos las demás resistencias. Yo nombré a esa resistencia de salida, la resistencia que va a ser, que el voltaje que pase por esa resistencia va a ser el controlador. Bueno, pues yo la nombré RV0, igual que en el circuito pasado. Y vemos aquí esta otra fuente, la cual debe de estar, pues, con una fuente, su corriente debe de estar relacionada a una fuente de voltaje. Entonces, ¿qué fuente de voltaje? Pues la fuente de voltaje que yo estoy nombrando acá. Vamos a correr esta simulación. Dice que si quiero guardar cambios, le digo que sí. Abrimos el archivo de salida. Y normalmente lo que estaríamos viendo, pues, es esto, ¿no? Un listado de todos los niveles de voltajes que hay en cada uno de los nodos. Y de este lado, pues, estaríamos viendo las corrientes que hay en las fuentes. Entonces yo hice esta fuente de aquí abajo, esta fuente de aquí, la VIX, la creé para que me arrojara esta lectura. Si yo no pongo esta fuente aquí, por ejemplo, hiciéramos que este voltaje pues fuera el referente al voltaje V1, pues yo ya no sé si sí es cierto esa simulación, ¿no? A mí me interesa saber, dice que hay menos de 2 conexiones en el nodo 1. Ah, ok, es que ya quité esa fuente y no sé cuál es la parte que es precisamente este de aquí. Tiene que estar haciendo referencia a esto, al nodo 1. Ok, ahí ya no me dio error. Entonces, bueno, pues yo estaría viendo algo como esto de aquí, 6 niveles de voltaje y pues solamente una fuente de voltaje que me da la corriente, ¿no? Entonces yo no podría saber si esta fuente que yo declaré aquí, la H, si sí está bien el voltaje controlador, ¿no? Yo no sé si la corriente controladora, yo no sé si la corriente que pasa a través de esa fuente es la misma que pasa a través de la resistencia. Bueno, lo podemos sacar por mallas, podemos deducirlo por mallas, pero para no entrar en esos conflictos, bueno, pues yo creo esta fuente de aquí directamente que va a estar siendo pues la fuente que pasa exactamente por el punto que me están indicando. Es nada más prácticamente un lector que me va a decir cuál es la corriente que pasa en ese punto. Y si yo lo trabajo aquí así, bueno, pues no voy a tener ninguna duda de que es precisamente esa corriente la que se está trabajando. Entonces volvemos a analizar fichero de salida y vemos que sí me está listando aquí la corriente y que pues tengo yo listados mis niveles de voltaje acá. Entonces, bueno, esta es la manera en la que se trabaja normalmente, pero pues ahora queremos saber cómo es que funcionan las ganancias de estas fuentes de aquí, ¿no? Para eso, pues vamos a hacer la misma estrategia que seguí anteriormente. A cualquiera de las fuentes independientes, por ejemplo esta de aquí, a la V1, pues yo le voy a hacer un análisis DC, un barrido DC, el cual pues va a ser un análisis prácticamente estático, en el cual le voy a decir que me haga un análisis DC de esta fuente V1 y que sea su valor inicial 5, su valor final 5 con incrementos de 5. ¿Para qué? Pues para que me arroje un solo resultado. Y voy a hacer un análisis, o le voy a decir que me imprima de este análisis DC. ¿Qué valores? Bueno, pues los valores que me interese conocer. ¿Cuáles son los valores que me interesen conocer? Bueno, por un lado, para esta fuente de aquí, para la fuente independiente, me interesa saber cuál es el voltaje, perdón, para la fuente de voltaje controlada por voltaje, me interesa saber cuál es el voltaje que pasa a través de la resistencia V0.
Veo la llamada. Y me interesa saber cuál es el voltaje que pasa a través de esa fuente controlada. Entonces, si nosotros hacemos esto, vamos a tener los valores muy similares a los que ya habíamos analizado anteriormente, ¿no? Vemos por aquí que me lista cuál es el voltaje que hay a través de esa fuente que yo estoy haciéndole el análisis, y luego veo cuál es el nivel de voltaje que hay en esa resistencia en ese momento, que es 2 volts o 20 volts, perdón. No, 0.2, ¿no? 0.2 milivolts. 200 milivolts, perdón. Entonces vemos que eso es ese nivel de voltaje, y luego de este lado, pues deberíamos de estar viendo cualquier factor de multiplicación que tenga mi fuente por ese voltaje. Entonces dice que es de 3, aquí es bastante fácil ver cuál es el resultado, ¿no? Si yo tengo 200 milis, pues aquí voy a tener 600 milis. Vamos a ver qué pasa con la fuente, con la corriente de esta fuente de acá. Entonces, ¿qué es lo que tenemos como entrada en esa fuente? Bueno, pues tenemos una corriente, ¿no? Entonces me interesa saber cuál es la corriente que pasa a través de la fuente Vx. Pero también me interesa saber cuál es la corriente que sale de la fuente. ¿De qué fuente? Pues de la H1. Y de esta manera vamos a ver qué es lo que pasa con este análisis. Veo que mi tabla se incrementa, vemos los mismos valores que veíamos anteriormente aquí, pero ahora ya veo listado la corriente que pasa por la fuente Vx, que es de menos 1.1 amper, y tenemos un factor de multiplicación de 2, entonces deberíamos de estar viendo acá de este lado. Bueno, de este lado estamos viendo esta corriente de aquí. ¿Qué es lo que está pasando con esta fuente de aquí? Yo estoy pidiéndole que me dé la corriente a la salida, pero en realidad es una fuente de voltaje, ¿no? Entonces, si yo le pongo aquí que en lugar de la corriente me muestre voltaje, es una fuente de voltaje controlada por corriente. Entonces, a la salida voy a estar teniendo un voltaje que está siendo controlada por esa corriente. Entonces, si yo le pongo esto de aquí, que en vez de la corriente me muestre el voltaje, bueno, pues ahora sí vemos que ese factor de multiplicación que yo tengo aquí es precisamente el valor que estoy viendo a la salida. A la entrada yo tengo una corriente multiplicada por un factor de multiplicación de 2. A la salida debería de estar viendo pues precisamente voltaje que está haciendo lo proporcional a lo que yo estoy poniendo por ahí en la fuente. Entonces nos fijamos, mi factor es de 2, a la salida estoy viendo que precisamente es ese 2. Entonces, a pesar de que significa una cosa muy diferente esto de aquí, significa una transconductancia, no es una ganancia directamente, es una transconductancia de la fuente, bueno, pues yo veo que es prácticamente muy similar a lo que fuera una ganancia, solo que pues estamos hablando de unidades diferentes y por eso se trabaja como transconductancia. Veo que una corriente me está generando un voltaje y que ese es el factor de ganancia, pues es precisamente esta relación que hay entre esta corriente y voltaje. Cuando yo listé anteriormente la corriente, me dio una cosa diferente porque la corriente no está relacionada directamente a este factor. No tengo una fuente de corriente controlada por corriente, tengo una fuente de voltaje controlada por corriente. Por eso, solo hasta que listé el voltaje, me dio el resultado que debería estar viendo. ¿Qué otra cosa pasa? ¿Qué otra cosa podemos ver aquí? Bueno, pues como yo les comentaba hace ratito, pues yo no sé si esta corriente que pasa a través de la fuente Vx es la misma que pasaba a través de la resistencia. Podemos sacarlo aquí mismo, ¿no? Puedo decirle, a ver, lístame el valor de la resistencia R1, que es la resistencia que pasa pues ahí luego entre los nodos 1 y 4. Pero también puedo poner la fuente V1, ¿no? Puedo poner aquí, a ver, muéstrame la corriente que pasa a través de la fuente V1, que son prácticamente los elementos que encontraba yo en esa malla, ¿no? Algunos de los elementos que encontraba en esa malla. Vamos a ver qué es lo que pasa. Bueno, pues aquí estamos viendo que es prácticamente el mismo valor, ¿no?
Para la fuente nada más no, para la fuente sí es diferente, es un valor de corriente diferente, pero sí la resistencia que vemos, perdón, la corriente que pasa a través de la resistencia, pues sí es la misma que teníamos por acá en este lado. Nada más que aquí estamos viendo lo negativo por la manera en la que yo puse esta fuente de aquí. Ok, aquí no me había fijado que no alcanza a listar todo en un solo renglón y me lo lista en dos. Acá me pone la otra parte del análisis. Entonces, bueno, pues ya estamos viendo maneras diferentes en las que podemos obtener los resultados que nosotros queramos, ¿no? Nosotros podemos ya decirle a Spice exactamente qué cosas me entregue, qué cosas ver, y dependiendo de mi circuito, bueno, pues yo puedo utilizar estas herramientas para eh, engañar a Spice y poder obtener los análisis que yo quiera y no los que él me quiere entregar. Anteriormente veíamos que me entregaba lo que él quería, ahora ya estoy trabajando con él para que me entregue exactamente lo que yo quiero. No sé si el compañero que tenía duda ya se resolvió la duda. Si es un valor de transconductancia, es una cuestión por ahí interesante de análisis entre unidades, pero a fin de cuentas para SPI sigue siendo una ganancia. A pesar de que entra una corriente, a la salida tenemos un voltaje que va a estar relacionado a ese factor de proporcionalidad. Por aquí tenemos el listado, cuáles son los voltajes que teníamos que ver en cada uno de los nodos. Si lo comparamos con el análisis que dimos, pues vamos a encontrar que son prácticamente los mismos. Si nosotros no tomamos la polaridad bien de estas fuentes, vamos a ver que estos voltajes y corrientes sí van a cambiar. Entonces es importante tomar bien las nomenclaturas de los nodos positivos y negativos en el circuito. Entonces esto es lo relacionado a fuentes controladas, fuentes de voltaje controladas, fuentes de corriente controladas, ya sea por corriente o por voltaje. El otro tema que les compartí es el relacionado a fuentes controladas polinomiales. ¿Qué es lo que pasa con estas fuentes? Bueno, pues estas fuentes se les llaman controladas lineales. ¿Por qué? Porque pues es prácticamente lineal. No tenemos un comportamiento distinto en la fuente. Es una ganancia directa la que nos va a estar entregando a la salida. Pero vamos a tener este tipo de fuentes polinomiales a las cuales pues también se les llama no lineales por esta característica que van a tener de poder obtener a la salida un comportamiento de polinomio. Por ejemplo, si queremos un comportamiento cuadrático a la salida de esa fuente, lo podemos tener. Si queremos tener un comportamiento cúbico, lo vamos a poder tener. Entonces, ¿cómo se va a hacer esto? Pues trabajando una nomenclatura diferente. Vemos por aquí que tenemos la misma nomenclatura que ya habíamos visto, solo que no contemplábamos antes este poli. Vemos que es cualquiera de las fuentes controladas que ya habíamos analizado, E, F, G o H, el nodo de salida de esta fuente, y de este lado tenemos los nodos de entradas de esas fuentes y la ganancia. Anteriormente así lo estábamos trabajando. Ahora tenemos que indicar cuál es el polinomio, cuáles son las variables del polinomio que vamos a trabajar, cuántas variables tenemos, y por otro lado los coeficientes de ese polinomio. Dicho de otra manera, bueno, pues vamos a tener en esta parte de coeficientes una lista de coeficientes, una lista de coeficientes que van a estar descritas de esta manera de aquí. Si yo tengo dos variables, bueno, pues tengo que poner un poli 2. Si yo tengo solo una variable, tengo que poner un poli 1. Entonces, prácticamente en esta parte de poli, vamos a estar viendo cuántas variables estamos trabajando. Si trabajamos una variable es 1, si trabajamos dos variables son 2, si trabajamos 3 es 3. La lista de coeficientes pues se va a dar en orden de potencias ascendentes. Normalmente nosotros ya conocemos en álgebra que un polinomio tiene esta característica, en la cual pues el primer coeficiente no va acompañado de ninguna variable, el segundo coeficiente va a ser el relacionado a la variable en su presentación lineal, y luego el tercer variable ya va a ser acuadrático, el cuarto coeficiente ya va a ser
al cúbico y así sucesivamente. Cuando tenemos varias variables, ya sabemos que se empiezan a hacer aquí combinaciones entre las mismas variables. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con este coeficiente que estamos mencionando? Bueno, pues depende de qué comportamiento queramos con nuestra fuente, es el coeficiente que tenemos que poner. Dice por aquí que se debe especificar cada coeficiente hasta el último coeficiente distinto de 0. Por ejemplo, si yo tengo, pues, que aquí sí tengo valor, aquí también tengo valor y aquí también tengo valor, pero ya los demás ya no me interesan, bueno, pues mi coeficiente va a tener nada más 3 números. Por ejemplo, si quisiéramos hacer esta fórmula que vemos aquí, que es el coeficiente que no va acompañado de variable y luego el coeficiente que va acompañado de la variable cúbica, pues tendríamos que poner algo como este, en el cual vemos este coeficiente que sí está presente, este coeficiente que también está presente, pero estos dos de aquí ya no. Y como estos dos no están, bueno, pues los tenemos que poner en 0 para poder indicarle que la primera parte, esta primera parte es la referente al coeficiente A y esta de aquí es la referente al coeficiente D. Si nosotros listamos esto de aquí, bueno, pues ya le vamos a estar dando a esta fuente pues una característica cúbica. Vamos a estar generando por ahí una tendencia cúbica a la salida de mi fuente polinomial. Dice aquí que de esta manera Spice va a saber que se está especificando un polinomio de tercer grado y que los coeficientes de grados mayores son todos ceros. O sea, ya el x a la cuarta, x a la quinta, ya no los tenemos porque pues no estamos especificando ningún valor. Dice por aquí que las entradas de control van por pares. Si estamos hablando de voltajes. Estamos hablando de voltajes, pues tenemos que listar en esta parte, si estamos trabajando una variable, bueno, pues tenemos que poner los nodos de entrada de esa variable. O sea, estaríamos trabajando, si estuviéramos trabajando una fuente de voltaje controlada por voltaje, una E, tendríamos en esta parte sus nodos de salida. Si trabajáramos una variable, quiere decir que estamos trabajando solo con una fuente controladora y que aquí en esta parte deberíamos de tener el par de nodos de esa fuente controladora. Si tuviéramos aquí dos dimensiones, o sea, dos variables, o sea, dos fuentes controladoras, va a ser una fuente de voltaje controlada por dos voltajes diferentes, tendríamos que tener aquí dos pares de nodos. ¿Cuáles son? Pues primero el par de la fuente 1 y luego el par de la fuente controladora 2. De esa manera se van a estar trabajando estas fuentes. Luego, ¿qué dice por aquí? Debe haber tantos pares o nombres como dimensiones tenga nuestro polinomio. Eso ya lo mencioné. Si tenemos tres variables diferentes o en el poli ponemos un 3, bueno, pues debemos de tener tres pares de nodos distintos para esa fuente de voltaje controlada por voltaje. Entonces, en ese caso sería una fuente controlada por tres voltajes diferentes. Lo mismo va a pasar con corriente y lo mismo va a pasar con las otras dos fuentes. Dice por aquí un ejercicio que elaboremos un archivo de circuito que haga un barrido de C desde menos 2 a 2 volts. Aquí ya sabemos qué es lo que tenemos que poner. Debemos de poner el punto de C de alguna fuente que yo declare, desde su valor inicial menos 2, su valor final 2 y con incrementos de 0.1 volt. Vamos a agregar al archivo una fuente de voltaje controlada por voltaje que implemente una función x cúbica menos x. Podemos utilizar esta expresión .print y plot para ver la salida de la fuente controlada. Entonces vamos a hacer ese ejercicio. Voy a abrir la simulación que ya tengo hecha para esta actividad. Esta de aquí. Ok, entonces no me dice qué hacer, simplemente me dice que haga yo un barrido. No me dice a qué circuito, yo puedo poner cualquier circuito. Es un circuito simple en el cual yo tengo una fuente, tengo una resistencia y pues mi fuente controlada. ¿En dónde qué voltajes estoy controlando yo? Bueno, pues prácticamente estoy tomando el voltaje controlador, el de esta resistencia. Cualquier voltaje que haya en esta resistencia, lo estoy tomando como voltaje controlador aquí.
Si se fijan, bueno, pues yo tengo aquí en esta declaración un poli 1, o sea que es una variable nada más la que me va a estar controlando, un voltaje nada más el que me va a estar controlando esta fuente, y pues la salida va a estar entre los nodos 2 y 0. ¿Qué va a ser lo interesante aquí? Me regreso al documento. Lo interesante de esta fuente, pues es describir el polinomio. Me voy a regresar a esta diapositiva acá arriba, en la cual pues tenemos este polinomio. ¿Qué es lo que me dice? Me decía que pusiera un x cúbica menos x. Entonces, yo tengo que encontrar este polinomio de aquí. ¿Cómo lo hago? Pues lo voy a trabajar con esto que veo aquí. Tengo que elegir cuáles coeficientes sí están presentes para poder formar esto de aquí. Entonces, vamos a analizar qué es lo que pasa. Si yo pongo este coeficiente, tendría aquí un coeficiente más, un valor más, por ejemplo, un 1. No es lo que yo estoy buscando. Yo estoy buscando encontrar este y este de aquí, ¿no? Entonces, si se fijan, este de aquí debe de estar negativo, no lo voy a poner positivo. Por lo tanto, el primer coeficiente lo necesito declarar en 0. El segundo coeficiente lo necesito declarar en menos x. El tercer coeficiente lo necesito declarar en 0. Y por último, el cuarto coeficiente lo necesito declarar como un 1. Perdón, aquí puse menos x, pero no es menos x, es menos 1. 0 y 1. Si yo pongo este coeficiente que acabo de escribir, o sea, un 0 menos 1, 0 y 1, pues prácticamente lo que estaría viendo es un menos x más x cúbica. Que estas dos cosas de aquí, pues son prácticamente lo mismo, ¿no? Entonces, este va a ser mi coeficiente que tengo que poner en la simulación. 0 menos 1, 0, 1. Me voy a la simulación y analizo qué es lo que tengo aquí. Perfecto. Veo que sí es el coeficiente. Entonces, pues, mientras yo sepa qué son cada uno de estos números, cada uno de estos espacios en esta fuente, pues no va a haber ningún problema, ¿no? Vemos que tenemos los nodos de salida, la declaración de cuántas variables tiene mi circuito, cuántas variables tiene mi fuente, luego listados los nodos, el nodo positivo de mi fuente, nodo negativo de mi fuente controladora, y por último el polinomio en este espacio. Entonces dijimos que debe de llevar tantos números como nosotros queramos hasta que tengamos un coeficiente diferente de 0. Entonces aquí el último coeficiente que yo estoy viendo, bueno, pues va a ser el A, el B, el C y el D, que es el relacionado a la X cúbica. Vamos a correr esto de aquí, vamos a ver qué es lo que pasa. Esto de aquí me da porque previamente ya había simulado yo esta parte. Si se fijan, yo les había dicho que lo hicieran con print, con punto print, que pusieran aquí DC y que ya pusiéramos pues cualquier voltaje, ¿no? Por ejemplo, el voltaje que pasa a través de E1. Yo utilicé también el punto probe, porque ya sabemos que con punto probe, bueno, pues lo que normalmente me arrojaría es esta ventana, y yo si me voy aquí en Trace y le doy en Add Trace o agregar curva, pues yo tendría que seleccionar precisamente el voltaje en el nodo 2, porque es el voltaje que es la salida de mi circuito. Le doy OK y ya estaré viendo pues la gráfica, la salida. Puedo abrir también mi archivo de simulación, el archivo de salida. Y como le di print, bueno, pues estamos viendo nada más esto de aquí. Voy a dar que me dé plot en lugar de print. Para ver la gráfica en el archivo de salida. Y ahí está. Estamos viendo la misma gráfica, solo que está volteada, ¿no? Por un lado, pues me está poniendo el eje de las Y en la parte de abajo y el eje de las X en esta parte de acá. Entonces esta es la misma gráfica, la podemos ver aquí y acá. Esto de aquí lo vamos a ver después. Estos son parámetros del modelo que estoy trabajando.
Esto lo analizamos más adelante. Entonces puedo ver que mi voltaje a la salida ya no es un voltaje lineal, ya no es un valor fijo como lo estábamos trabajando anteriormente en las fuentes lineales, en las fuentes controladas lineales. Para las fuentes controladas lineales, pues veíamos nada más un punto con una ganancia, ¿no? Ahora ya estamos viendo que esta fuente tiene un comportamiento. Le estamos dando el comportamiento que nosotros queramos. Yo le puedo dar, por ejemplo, un comportamiento cuadrático si yo quisiera. Si yo quito, por ejemplo, este 1 de aquí, voy a quitar este 1 también de aquí para darle un comportamiento cuadrático y vamos a ver que pues la salida precisamente va a tener ese comportamiento cuadrático que estoy diciendo. Bueno, dice que tengo aquí un error de convergencia. Ese error de convergencia es por como tengo mi circuito. A ver si lo hago así, no, es que tengo aquí algunos valores del modelo que me están entrando en conflicto. Por eso no me está arrojando el resultado. Bueno, pero esto de los modelos lo analizamos más adelante. De hecho, creo que es lo que sigue. Ok, bueno, lo interesante es ver que podemos tener un comportamiento ya a la salida de esta fuente controlada. Ya no solo tenemos un factor de ganancia directo, un factor de ganancia lineal, sino que ya tenemos una ganancia que está descrita por una curva. En este caso, pues la curva, el comportamiento que me está describiendo esta curva, pues es ese menos x más x cúbica o x cúbica menos x, y es pues prácticamente esto. Podríamos, por ejemplo, quitarle el menos para ver qué es lo que hace, para ver qué cambia en el comportamiento. Ya vemos que, bueno, el comportamiento es cúbico, pero no vemos tanto. Deberíamos estar viendo una variación aquí así, luego que se aplana y luego que sube. Entonces se aplana más o menos por este punto, pero no es tan claro, ¿no? Por ejemplo, si le quitamos ese, a ver, vamos a ver si le quitamos este de aquí, se lo ponemos acá, ¿qué es lo que hace? Ok, es lo que les comentaba, vemos aquí el comportamiento cúbico, se aplana en esta punta, en esta parte de aquí y luego se incrementa. Entonces, bueno, pues podemos ver ahí diferentes cosas, ¿no? Y podemos cambiarle estas ganancias, por ejemplo, ponerle aquí un 2, y pues obviamente el comportamiento de esa curva va a cambiar. Voy a poner en menos 1, parece ser que con esto manejo los polos de esta curva y va bajando. Ajá, exactamente. Podemos ver cómo se va desplazando el punto de cruce o el punto de aplanado. Y también pues podemos modificar estas ganancias de acá. Por ejemplo, si yo le pongo aquí un factor 2, vamos a ver qué es lo que hace. Ok, pues se hace un poquito más pronunciada esa curva. Entonces es un comportamiento cúbico, como se esperaban, y podemos aquí estar jugando nosotros con estas cosas, ¿no? Ya estos son para análisis más específicos de, de comportamientos de fuentes de voltaje, ¿no? Que nosotros queramos darle algún comportamiento específico a una fuente, pues lo hacemos con estos análisis polinomiales, con estas fuentes polinomiales. Vamos a seguir viendo este documento. Bueno, nos quedamos aquí en esto, ¿no? Hacer el análisis de C y verificar la simulación por separado. Podemos también nada más ver, ok, aquí menciona que el análisis nada más para la x cúbica y nada más para la menos x. Entonces esto lo podemos hacer cambiando todos los polinomios, quitando la parte de la x, o sea, declarar esto aquí en 0, y solo dejar el comportamiento cúbico aquí, perdón, 1, para ver cuál es nada más la parte que me está aportando la x. Aquí vemos que es, perdón, la x cúbica. Aquí vemos el comportamiento cúbico directamente. Y si yo le quito este valor aquí y lo dejamos nada más hasta el menos x, pues estaríamos viendo cuál es la parte que aporta el menos x. Aquí es donde se encuentra el error de convergencia.
en el barrido me dice que se me está habiendo una falla. Bueno, eso es por el circuito. Espero que en el circuito que ustedes hayan hecho no les haya arrojado por ahí problemas. Entonces eso es lo que teníamos que hacer, nada más ver cuál era lo que aportaba, qué era lo que aportaba cada una de estas variables. ¿Qué más? Ok, para las fuentes controladas de entradas múltiples, o sea, una fuente que está siendo controlada por dos variables distintas, bueno, pues lo que tenemos que modificar es prácticamente ese poly, indicar en el poly cuántas variables están controlando. Por ejemplo, aquí vamos a asumir que tenemos tres entradas diferentes, tres variables diferentes, tres voltajes que me van a estar influenciando esa fuente controlada o la salida de esta fuente controlada. Entonces, los coeficientes, pues obviamente ya no van a tener una forma de este estilo como la veíamos aquí, sino que van a tener pues su propia descripción, ¿no? Porque ya tenemos tres variables distintas. Aquí solo vemos una sola variable y pues con una variable pues sí se trabajan estos coeficientes. Cuando tenemos más variables, bueno, pues vamos a tener una lista de coeficientes como lo vemos aquí. Esta lista es para tres variables. Si yo quisiera seguir agregando variables, por ejemplo, 4 variables, pues tendría que empezar a agregar más coeficientes de aquí. Aquí tendría que agregar el coeficiente para, por ejemplo, la variable 4, que sería aquí vamos a dibujo, lapicito. Tendríamos que agregar aquí la K4 estaría relacionado al B4, y obviamente este de aquí ya cambiaría por un 5, este de aquí cambiaría por un 6, este de aquí cambiaría por un 7, y luego aquí deberíamos de estar viendo el K8 relacionado a la fuente V1 por V4, y luego este de aquí sería el 9, y luego este de aquí sería el 10, y luego aquí me faltaría poner el V2 multiplicado por un V4, y obviamente este sería el K11 y así sucesivamente. Entonces esta lista la podemos modificar dependiendo de cuántas variables estemos trabajando. Normalmente pues es como se hace, se incrementa el valor de variables, se incrementa el número de coeficientes. Para tres variables, estos son los coeficientes que yo tendría. Y pasan algunas cosas interesantes. Por ejemplo, pues vemos algunos coeficientes que están relacionados a una sola variable, como es este coeficiente. Aquí lo vemos relacionado para la variable V1 y luego vemos acá que está relacionado a la variable V2, pero luego vemos el cuadrático, por ejemplo, de la primera variable, lo vemos aquí. Si yo quisiera tener una fuente controlada por dos variables distintas y que una de esas variables sea lineal, bueno, pues yo tendría que estar trabajando este coeficiente, y que la otra variable tuviera un comportamiento cuadrático, pues tendría que estar trabajando este coeficiente de acá. Si quisiera un comportamiento, por ejemplo, de la primera fuente cúbica, pues me tendría que ir hasta donde veo el cúbico de esa fuente, por ejemplo, hasta acá abajo. O sea, el coeficiente 10 tendría que tener 9 ceros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ceros, y el décimo debería estar en 1 para que fuera pues un coeficiente cúbico de solo la fuente V1. Obviamente aquí para la fuente V2, la fuente 2 no le estaría dando ningún valor, ni a la fuente V3 le estaría dando ningún valor, ¿no? Vemos algunas cuestiones interesantes en este coeficiente. ¿Qué cuestiones? Bueno, pues esto de aquí, por ejemplo. Podemos hacer multiplicación entre valores de fuentes. Si yo tengo, por ejemplo, en V1, que tengo 2 volts, y en V2 tengo 5 volts, bueno, pues si yo trabajo un coeficiente de este tipo en el que el coeficiente 5, todos los demás coeficientes 1, 2, 3, 4 y hasta el quinto pongo un 1, lo que voy a estar haciendo con este coeficiente es una multiplicación entre estas dos fuentes. O sea, la ganancia que yo voy a tener en esa fuente va a ser una ganancia que va a estar multiplicando este valor por este valor de aquí, y a la salida voy a tener un voltaje relacionado pues a esta ganancia de aquí. Esto es algo interesante, es algo interesante de hacer, que podemos hacer multiplicación multiplicación entre fuentes, solo trabajando pues los coeficientes de este polinomio. Voy a tener también algo interesante.
algo más interesante en este coeficiente, y es esta parte de aquí. Podemos hacer suma entre fuentes. Si yo tengo, por ejemplo, en V1 2 volts y en V2 5 volts, y yo trabajo un coeficiente de este tipo, lo que estoy haciendo es sumar estas dos fuentes de aquí. Voy a estar sumando el voltaje que tenga en V1, lo voy a estar sumando con el voltaje que tengo en V2, solo indicando este coeficiente. Y la ganancia que va a tener entonces mi fuente controlada, pues va a ser precisamente la suma de estas dos cosas, ¿no? Y podemos hacer otras cosas, ¿no? Como multiplicación entre estas variables, pero, por ejemplo, una de ellas cuadrática y la otra lineal, que vendría siendo como este caso de aquí. Entonces, con esta lista de coeficientes podemos hacer todas esas cosas, ¿no? Y es lo que, pues, se indicaba a lo largo de su documento. Podemos hacer un sumador de 4 entradas de la siguiente manera. Y si se fijan, bueno, pues ya tenemos aquí descrita una fuente, la cual, pues, su salida está entre el 7 y el 0. Y tenemos un polinomio 4, o sea, son 4 fuentes las que van a estar controlando esta fuente controlada. Y sus nodos, los nodos de cada una de las fuentes se encuentran entre estos pares de nodos. En Spice va a pasar algo interesante. Si nosotros ponemos paréntesis y comas, los va a tomar como espacios. Entonces, si yo hago esto de aquí, no va a afectar. Si yo escribo esto tal cual, no me va a afectar el comportamiento. Me va a tomar estos paréntesis como espacios y estas comas como espacios. Entonces, veo listadas las 4 fuentes controladoras y por último el polinomio. ¿Y qué es lo que está haciendo este polinomio? Bueno, pues está haciendo la suma. Nos fijamos que está precisamente en los polinomios de suma, los polinomios que tienen cada variable independiente. Era lo que les comentaba. Para hacer eso que estábamos viendo ahí, necesitamos aquí agregar el K4 con el V4. Y de esa manera, mi polinomio para el primer coeficiente es 0, para el segundo coeficiente va a ser 1, para el tercer coeficiente va a ser 2, para el cuarto coeficiente va a ser 1 también, y para el quinto coeficiente, o el K, aquí le puse un V, pero es un 4, también va a ser 1. Y de esta manera estaría haciendo la suma, este es 0, este es 1, este es 1, este es 1 y este es 1. Estaré haciendo la suma de estas 4 fuentes. Y esto de aquí es para la multiplicación, que también ya se los comenté. Tenemos que listar las dos fuentes. Y por último, el coeficiente que multiplica esas dos fuentes. Si solo tengo dos variables, pues yo estaría eliminando. Por ejemplo, pues aquí vemos que la lista es de 3 variables, pero si yo quisiera 2 variables nada más, pues elimino este coeficiente de aquí. ¿Y qué más voy a eliminar? Elimino este coeficiente de aquí, elimino este coeficiente de aquí, y así sucesivamente. Y solo voy a empezar a tener, pues, los coeficientes para los elementos que necesito contemplar. Esto de aquí sería para 2 variables. Podemos hacer otras cosas como módulos de funciones. Usando estas fuentes controladas, podemos crear algunos bloques interesantes como los multiplicadores, los sumadores, pero también podemos tener multiplicadores con retroalimentación, que esto de aquí nos va a servir para hacer algunas aplicaciones de control. Podemos hacer estas funciones de transferencia con retroalimentación, en las cuales pues vamos a tener un amplificador perfecto en este punto de aquí, que sería pues, prácticamente una fuente controlada con ganancia. Podemos ver un diferenciador que está en este punto, y eso de ahí pues tiene sus características matemáticas. Vemos la salida que va a estar referenciada a algunas variables, la ganancia, cada una de estas cosas pues con su descripción. Y si hacemos este circuito que viene aquí, pues es prácticamente un circuito de este estilo de aquí.
Entonces, lo que se pide en este ejercicio era identificar cada una de las partes de la función de transferencia. Aquí ya se los puse yo, de hecho, amplificador de error, sección de retroalimentación y todo esto. Entonces, esto se va a hacer nada más con fuentes controladas. Lo vemos aquí y vemos que pues cada una de estas fuentes controladas va a tener un polinomio específico, ¿no? Y cada uno de estos polinomios pues va a tener sus elementos, ¿no? Nosotros podemos ver qué es lo que hace cada uno de estos polinomios siguiendo la lista de coeficientes para ver qué es lo que estamos haciendo aquí. Con dos variables, vamos a ver qué es lo que pasa, 1, 2, 3, 4, hasta el quinto coeficiente. Vámonos a la lista de coeficientes y vamos a ver qué es lo que está haciendo. Dijimos que para dos variables eliminábamos este de aquí. Para dos variables eliminamos este de aquí y eliminamos este de aquí. Dijimos que era el quinto, ¿no? Teníamos 0, 0, 0, 0 y 1. Entonces, este 0, este 0, este 0, este de aquí es 0 y este es 1. Entonces tenemos un multiplicador ahí, ¿no? Estamos multiplicando. Entonces prácticamente esa parte que yo estoy viendo para este amplificador de aquí, perdón, para esta fuente de aquí, pues es prácticamente este factor de multiplicación que veo aquí. Que es la sección de retroalimentación, o sea, tomamos la salida y retroalimentamos hacia acá. Entonces esa parte, este K, este cubito K, está siendo representado por esta fuente de aquí. Y lo mismo podemos hacer para esta otra fuente de acá, revisar qué es lo que está haciendo este polinomio. Parece ser que está haciendo una resta, ¿no? Es el amplificador de error. Este de aquí. Entonces, bueno, esto de aquí se puede hacer con fuentes polinomiales y podemos hacer muchas otras cosas, ¿no? Pero pues básicamente nos interesa ver estas cuestiones. Nos interesa saber que podemos hacer, darle el comportamiento que nosotros queramos a una fuente que va a estar siendo controlada por diferentes voltajes. Entonces este fue el último documento que les compartí. Esos son algunos de los ejercicios que venían en sus actividades y son los ejercicios que debían de estar viendo, son los resultados que deberían de estar viendo. Normalmente a veces simulamos, seguimos las indicaciones y no sabemos qué es lo que estamos obteniendo, pero necesitamos saber que con lo que tenemos de conocimiento hasta ahorita, podemos pues prácticamente ver lo que nosotros queramos. Podemos obtener cualquier voltaje, cualquier corriente y por medio de estos documentos de los ficheros de salida, pues analizándolos mentalmente podemos sacar algunas conclusiones interesantes, ¿no? Ayer subí las calificaciones al SAES, si se fijaron, hasta el día de hoy no hice evaluación porque la evaluación se va a hacer cuando terminemos de ver todos estos temas, todo lo relacionado al net listing. Vamos a hacer ahí un examencito. Lo único que hice fue tomar las actividades, sus calificaciones de las actividades, promediarlas y ya con este promedio pues asigné calificación en SAES. Pues no hay mucho más que decir. Nada más hay que estar pendientes a las actividades. Si se fijaron, pues se los comenté desde un inicio, esta unidad de aprendizaje se va a pasar con trabajo continuo, o sea, realizando semana a semana nuestras simulaciones. Ya terminando esta parte de netlisting, vamos a empezar a hacer prácticas. Por lo general, casi la mayoría de las prácticas son prácticas guiadas. Van a ser algunos documentos PDF en los cuales vamos a ver que nos pide paso a paso por ahí que vayamos desarrollando la práctica. Entonces, pues se nos termina la sesión el día de hoy, chicos. Hay que estar pendientes a los dos documentos que les voy a enviar en las sesiones siguientes y después de estos dos documentos, pues vamos a tener sesión como hasta ahora. ¿Sale? Entonces, pues no me queda más que agradecerles su participación, su asistencia y espero que tengan bonito día. Muchas gracias, chicos. Hasta luego. Gracias, Gracias, nos profe. vemos. Gracias, profe. Gracias, profe. No hay de qué, chicos.